Capital Sonoro. Capital Político. Capital Político es un podcast que semana tras semana, 2 y a veces hasta 3 veces a la semana se ocupa de las noticias más importantes de Colombia, Bogotá y el mundo. Yo soy Santiago Rivas y este es nuestro episodio de Recoger. Es decir, el viernes pasado o el sábado pasado se publicó Los Dejamos con un episodio de futurología electoral en donde nuestros y nuestras analistas de cabecera, un panel verdaderamente de lujo, hacían cavilaciones y especulaciones sobre lo que podría ser el futuro del mapa político colombiano y de las elecciones que se llevaron a cabo el domingo 29 de octubre. Y hoy, esto lo estamos grabando el martes 31 de octubre, pues vamos a recoger, a ver quién quedó, quién acertó, en qué no acertaron y más allá de eso, a partir de los resultados, pues qué es lo que se viene entonces para Colombia y también por supuesto para Bogotá. Entonces vamos a empezar, hoy nos encontramos para que recuerden cuál es nuestro panel de lujo con... Mi nombre es Claudia Ospina, soy politóloga y también trabajo en marketing digital. Pues yo soy Juan Esteban Lewin, soy el editor general de El País América en su edición para Colombia. Yo soy Tatiana Duque, soy periodista y politóloga y dirijo Huevos Revueltos con Política, que es el podcast diario de La Silla Vacía. Hola, yo soy Sergio Guzmán, soy el director de Colombia Risk Analysis. Bueno, hola, mi nombre es Juliana Hernández de la Torre, soy la directora ejecutiva de Artemisas. Daniela Garzón, politóloga y analista política. Laura Bonilla, subdirectora de Pares. Fernando Rojas Parra, presentador y director de Planeta Bogotá. ¿Cómo le fue de resultados? Pues, maestro Rivas, varias cosas al respecto. Digamos, yo creo que el golpe en las elecciones nacionales al gobierno nacional se dio, perdió en las principales ciudades, en los principales departamentos, en algunos con menor diferencia, en otros, digamos que el golpe fue duro por la trayectoria que el petrismo estaba teniendo en esa ciudad, como el caso de Bogotá, y en otros sí, pues fue una aplanadora lo que les pasó por encima. Si vemos, por ejemplo, lo que pasó en Medellín. En ese sentido, digamos que lo que habíamos planteado funcionó. En el caso de Bogotá, habíamos dicho que era posible que Galán ganara en primera vuelta. No sabíamos qué tan probable era, teniendo en cuenta como los registros de las últimas elecciones. Y pues digamos que la votación de Galán fue no solo histórica, sino fue contundente en su diferencia con el segundo y el tercero. Y había un elemento adicional que habíamos puesto y era que si había segunda vuelta, el candidato fijo era Galán y yo había dicho que el segundo lugar lo iba a ocupar Oviedo. Eso también pasó, pero pues no hubo segunda vuelta. Pero digamos que la tendencia que habíamos mencionado de lo que podría pasar sí se dio. Y es claro que esta última semana preelectoral, justo antes, en el momento en el que estamos grabando Capital Político, se dio una, una conversación ciudadana donde decían esto tiene que ser en primera vuelta, no nos arriesguemos, no hay para qué irse por las ramas, nos vamos a ir con Galán, y ahí sería como el balance. No, pues creo que nadie acertó en Bogotá. Nadie esperaba, o por lo menos yo no esperaba que hubiera tan amplia diferencia y que Galán ganara con un margen tan grande de votos. Creo que a pesar de que fueron unas elecciones en las que no se vivió tanta emoción, pues definitivamente el triunfo es, como dijo Bolívar, inobjetable. Y pues creo que también como un mensaje para mí de continuidad con varias de las cosas que está haciendo el gobierno de Claudia López. Creo que en el empalme que vimos, pues se nota que la actual alcaldesa está muy feliz por la elección de Galán, después de que fue su contendor y su opositor durante un poco más de 3 años. No necesariamente es como que yo haya ganado porque ese fue
eso fue mi votación, pero sí en la predicción, pues sí, logré adivinar un poco que no iba a haber segunda vuelta en Bogotá. Creo que la predicción más descachada, evidentemente, fue que iba a haber segunda vuelta. Yo quería sangre, yo quería segunda vuelta, pero pues ya la votación y el cuerpo dijeron, no, 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 mi ciela. Entonces sí, creo que esa creo que fue el resultado como, pues, un poco sorprendente que una persona, digamos, un político que no generaba tantas emociones como Carlos Fernando Galán sacara esa cantidad de votos y fuera pues la votación más alta en los últimos 30 años en Bogotá, dice mucho también digamos, de lo que representa esa opción, que también como de una buena cantidad de bogotanos diciendo, ya, listo, usted va a ser el alcalde, este es su mandato y es un mandato bastante amplio. Y en general, pues en los otros lados, como decíamos, a menos de que ocurra un cataclismo, pues no iba a suceder nada diferente de lo que ocurrió con Fico Gutiérrez en Medellín, aunque sus resultados son impresionantes. Digamos, se quedó con todas las JAL de la ciudad y pues lo de Barranquilla, ni hablar, que obtuvieron los Char la votación más alta que han tenido en los últimos 20 años en medio de escándalos judiciales como los de su hermano Arturo, que está en la cárcel, y aún así barrieron. Quizás lo único a lo que no le atiné es que en Bogotá no hubo segunda vuelta y yo quizás pensé que sí había oportunidad de que hubiese segunda vuelta, más que todo porque yo pensé que las encuestas estaban dando un sobreestimativo del porcentaje de votos de Carlos Fernando Galán, pero desde el principio yo había dicho que esto iba a ser un plebiscito, un referendo contra el presidente Petro y eso es de lo único que hemos hablado desde el domingo, entonces siento que le atiné a los resultados y también a la narrativa. Bueno, en mis predicciones estaba que había segunda vuelta entre Bolívar y Galán, que Oviedo podría crecer, pero bueno, no pasó. O sea, como asombroso el triunfo de Galán, la votación también que obtuvo y la votación de Oviedo, que es casi el doble de la que obtuvo Gustavo Bolívar, ahí totalmente desatinada, como que voy a dejar de dedicarme a esto. O sea, fallé, no tengo conocimiento. Me declaro impedida para entender el país actual y el panorama actual. Impedida. Bueno, Santiago, pues yo no recuerdo qué dije antes, borré cassette, entonces no sé muy bien cuáles fueron mis previsiones y predicciones, la verdad. Mm, Creo recordar solo una cosa, que dije que estaba difícil que Carlos Gustavo Galán ganara en primera vuelta. Vea Carlos que Fernando. Carlos Fernando Galán, sí. Vea hasta que recuerdo un error. Digamos que entonces me fue mal. Mira, yo creo que me fue tibio, o sea, regular. ¿Por qué? Porque Galán gana, Carlos Fernando Galán gana, es el candidato ganador, pero yo dije que iba a haber segunda vuelta, que no era tan probable que ganara en primera vuelta y mira que me equivoqué. Aunque, digamos, a mi favor tengo que vaticiné hace un rato largo que Oviedo iba a llegar a segunda vuelta. Mm, ¿Cómo se siente con los resultados en general? No, no tiene que sentir nada, pero siente algo. No, yo creo que hay como dos o tres sensaciones mezcladas. Obviamente, yo creo que el mensaje que yo me siento tranquilo con el mensaje que le manda la ciudad al gobierno nacional. Me siento tranquilo en la medida en que la ciudad logró vencer miedo, polarización, indiferencia. Habíamos hablado que la campaña había sido aburrida y fue aburrida, pero sin embargo la gente salió y votó y votó con contundencia, ¿cierto? La ciudad sintió que tenía que escoger ese camino y así lo hizo. Hay una sensación de tristeza en la medida en que pues el grueso, o por lo menos un poco más de la mitad de los colombianos y colombianas creyeron y confiaron en una promesa de cambio y hoy no se ve reflejada y eso hace que el golpe político a esa promesa pues sea tan contundente y preocupación en la medida en que esta promesa de cambio que no se concreta, que no se vislumbra, que no se ve como un proceso que pueda ser realizable, nos puede estar empujando a un regreso de la derecha al país
y del establecimiento, como la sensación de finalmente ese es el camino más seguro y nos va a devolver a lo que teníamos antes y no hay riesgo. Y yo creo que eso es muy difícil en la medida en que los problemas estructurales del país son reales, no dependen del presidente Petro, no son ni causados ni identificados por el presidente Petro, son problemas reales y son problemas que a lo largo de, no sé, 50, 60, o podríamos decir casi 100 años han estado presentes y el establecimiento, ¿cierto? El sistema colombiano no logró dar respuesta y eso, pues en buena medida es lo que nos tiene también en esta situación. Bueno, yo creo que en general, a mí particularmente me parece preocupante que en muchos lugares los poderes tradicionales que son pues profundamente cuestionados hayan vuelto y que hayan vuelto de una manera contundente. Pero creo que igual, pues si la gente vota y pues teniendo como presente que sigue habiendo muchas prácticas, digamos, de cooptación electoral, de compra de votos seguramente, pues finalmente hay niveles de popularidad contra los que uno no puede pelear, ¿no? Como por ejemplo el caso de Alejandro Char, pues es indiscutible que Barranquilla lo quiere y que tiene un buen recuerdo de él. Lo mismo creo que pasa con el retorno de Dilian Francisca Toro y de Jorge Rey a las gobernaciones, de Carlos Amaya en Boyacá. Yo creo que pues no hace falta repetir como los múltiples cuestionamientos que se les han hecho en su momento, pero pues sin duda las votaciones fueron contundentes en casi todos los casos. También me parece que pues Antioquia y Medellín realmente la reacción a la pésima alcaldía de Daniel Quintero es evidente, es un perdedor de la jornada, su candidato pues no alcanzó, creo que ni siquiera el 10% de los votos, él dejó la alcaldía votada y pues vuelve a manos de la derecha. Creo que particularmente encasillar a algunos de estos mandatarios como de centro es un error. Y creo que también electoralmente el centro, a pesar de que digan que no exista, empieza a existir y empieza a tener como una continuidad, que creo que es el caso, por ejemplo, de Bogotá, que además pues le da un golpe, digamos, a la candidatura de Gustavo Bolívar al dejarlo pues en tercer lugar. Creo que en el sur del país a los candidatos de izquierda les fue bien y a pesar de que son lugares de los que casi nunca hablamos, pues eso creo que va a ser importante en el análisis después, porque fueron precisamente departamentos en los que Petro y Francia sacaron muchos votos y además a mí particularmente me parece importante resaltar lo que pasó en Chocó, porque a pesar de que nunca miramos hacia allá, pues hubo una renovación de fuerzas políticas interesante, con nuevas caras, con una mujer muy joven como gobernadora del departamento, de un departamento que tiene muchos problemas, y creo que eso también es destacable porque siento que en medio de la unanimidad que parece el análisis de que nuevamente se volvió como a los poderes tradicionales, hubo excepciones y excepciones que vale la pena resaltar. Bueno, en general, me volvió a pasar lo que me suele pasar en elecciones, lo hablo más que todo por consejo y edil, que no, los candidatos por los que voté no quedaron. Eso triste porque eran personas como con trayectoria y que yo sabía que podían hacer un buen trabajo, pero pues simplemente no pudieron llegar. Y ya en temas de alcaldía, pues lo esperaba, no me sorprende la verdad el resultado. Siento que pues el candidato que ganó, que es Carlos Galán, bien o mal hizo una buena campaña, fue muy estratégico con leer el electorado bogotano y apuntarle a lo que tal vez se necesitaba para muchos bogotanos en la ciudad y era estabilidad, una persona conocida, con trayectoria. También era la tercera vez que lo intentaba, entonces pues ya tiene un, como se dice, cómo se llama este podcast, un capital político grande y eso pues obviamente le funcionó para lograr llegar rápido a la alcaldía y pues nos quedaremos todavía con saber qué sería una segunda vuelta en Bogotá, porque pues esta vez que era la primera que se aplicaba este cambio, pues no lo vivimos. Pucha, pues no, creo que en cierto modo se siente una sensación
Bueno, menos mal, ya acabamos con esto y vamos a ver qué viene de aquí en adelante. Hay creo que expectativa, creo que en algunos lugares, o al menos en Bogotá, hay una sensación o lo que siento yo es que, digamos, con el triunfo de Galán se permite tal vez pasar un poco la página de lo que habíamos vivido en las últimas semanas, sobre todo el mismo presidente Petro había puesto esta elección como un plebiscito sobre el metro y sobre las ideas que él tenía, se fue hasta China, hizo tomas a Bogotá y pues, digamos, creo que fue muy contundente el resultado como para decir, bueno, listo, ya, vamos a pasar la página, vamos, continuemos, ¿cuál es el proyecto de ciudad que tenemos al frente y por el que la amplia mayoría definió? Entonces miremos a ver qué viene. Creo que también hay expectativa y eso es lo que yo siento como expectativa de cómo van a aterrizar ciertos proyectos políticos en las principales ciudades que nosotros cubrimos para saber qué es lo que viene en adelante y cómo va a ser esa relación con el gobierno nacional. Seguramente habrá un par de cruces de trinos o cosas así, pero pues digamos aquí si yo me voy como las mamás de, bueno, si a esta persona le va bien, pues seguramente al resto le puede ir bien o a la gran mayoría le puede ir bien y creo que eso es como lo que siento en este momento, que es como la expectativa de cómo se puede ir desarrollando una transición tranquila en la mayoría de regiones y sobre todo en Bogotá. Pues hay una mezcla, ¿no? Por un lado, siento que el 58% de los colombianos votó y eso es un porcentaje muy inferior a lo que en otros países en cualquier elección vota. Estamos hablando de que en Argentina votan más del 75% de las personas en las elecciones primarias y acá a duras penas en elecciones para congresos y alcaldes locales votamos el 55-58% de, de los ciudadanos. Entonces eso como que no me hace sentir tan alentado. También, a pesar de que hubo eventos de violencia aislados, hubo eventos de violencia y somos un país que todavía no puede participar en política, eh, digamos, al margen de la violencia y eso no me tiene tan contento. Y finalmente, pues siento que hubo una libertad para escoger personas que piensan de una forma distinta al gobierno, que si bien en nuestro país siempre ha sido así, en países como Venezuela estamos viendo que el gobierno está actuando para socavar esa elección libre de los ciudadanos. Entonces me hace sentir un poco de esperanza de que en Colombia nuestra democracia está maltrecha, pero es democracia a fin de cuentas. Eso como que lo sabíamos, pero siempre como que como una sensación de que se puede, ¿no? Colombia como que al final siempre asombra en el momento final. En Bogotá no, en Bogotá era como muy clara la tendencia de que Galán iba a ser el alcalde y en segunda vuelta quizás el pacto histórico hubiera logrado como montar una estrategia distinta ya en un escenario de más afán, pero sí, creo que lo que nosotros hemos también como hablado con la gente es que mucha gente decidió su voto en el puesto de votación, porque no había un candidato necesariamente que representara los intereses de la gente, y esa decisión en el puesto de votación es algo muy, muy de tripas, muy de la emoción política que tienes, y eso no lo puedes medir, ni lo puedes predecir. Quizás tiene mucho que ver con mi trabajo, pero yo me siento aliviado porque por fin salimos de las elecciones, que son mucho trabajo para los periodistas antes de ello. Pero sobre el país, que me imagino que es su pregunta más, cómo me siento como, pues sabe que yo tengo una sensación de, y no de ahora, sino de atrás, de alegría de que Colombia se haya embarcado desde hace ya más de 30 años en las elecciones populares de alcaldes y luego de gobernadores, porque visto como así como un poquito en perspectiva o intentando leerlo así, pues siempre nos ayudan a que el poder no, se concentre un poco menos en el presidente que sea, en un país tan presidencialista como Colombia. Entonces Álvaro Uribe no logró controlar todas las alcaldías, no sé si usted se acuerda que él apoyó a Juan Lozano y Lucho Garzón le ganó. Y en general lo mismo pasó con Juan Manuel Santos, con Iván Duque, cada uno con sus particularidades, claro. Y entonces ahora que lo mismo ocurra con el presidente, yo creo que es bienvenido, porque una de las cosas fundamentales para una democracia funcional es que haya la menor concentración de poderes posibles sin que el Estado deje de funcionar. Tibia. Es impresionante mi tibieza en este momento porque no creo que vaya a ser un desastre. O sea, es decir, digamos, esa emoción de Bogotá se perdió, cayó en manos
derecha del fascismo, el centro es la nueva derecha y Carlos Fernando Galán nos va a llevar todos al infierno fascista del metro elevado, pues no me siento así, no soy capaz de sentirme así. Pero pues tampoco siento una gran emoción frente a esta ciudad que vaya a tener una gran mejora, un gran cambio que me produzca una profunda esperanza. No. Creo que efectivamente la campaña de Carlos Fernando Galán fue muy buena haciéndonos sentir así. Digamos, vuelve conmigo que soy casi que tu lugar seguro, y no te estoy proponiendo nada nuevo ni nada radical y básicamente nada. O sea, no te estoy proponiendo ninguna emoción específica frente a Bogotá. ¿Cómo queda entonces ahí el gobierno? ¿Qué le queda al gobierno Petro? ¿Cómo queda la situación política del gobierno de aquí en adelante? Si el gobierno Petro asume el golpe, y yo lo ponía ayer 30 en mi Twitter a partir del ensayo sobre la lucidez de Saramago, que los políticos, si les va bien, sacan pecho y si les va mal, echan la culpa a la gente. Y que cuando un político no quiere entender el mensaje que le está mandando a la ciudadanía, pues empiezan a hablar de eh, conspiraciones y buscan chivos expiatorios y toda la cosa. Entonces, si en este caso el gobierno nacional y sus seguidores entienden el mensaje ciudadano, pues muy seguramente podrían dar un giro para tratar de recomponer el camino. No necesariamente con eso decir que las reformas no se hagan, sino encontrar un camino diferente para hacer las reformas, donde la gente pueda ver que eh, este proceso no es fácil, pero que presenta resultados. Eh, pero si no lo entiende, pues simplemente va a seguir su camino común y corriente y finalmente, pues es la realidad, la triste y dura realidad la que mostrará si finalmente la gente tendrá el corazón partido o si finalmente encuentra, digamos, como una alternativa a su esperanza rota. Es difícil saberlo, es difícil tener claro el presidente qué giro va o qué posición va a dar, eh, pero lo que yo creo es que en este momento el presidente va a pasar por un momento, el gobierno, no el presidente, el gobierno va a pasar por una situación muy difícil, en la medida, por ejemplo, que en el Congreso una cosa era ir y dar peleas políticas de reformas con una expectativa del poder que tenía y el respaldo popular que el presidente tenía versus una discusión en el Congreso de reformas donde el presidente en términos reales en poder político territorial pues fue derrotado. Y eso creo que va a generarle un ambiente también muy difícil al gobierno nacional en los debates que vienen. Bueno, yo creo que ya de entrada, digamos, sin haberse votado las elecciones, sabíamos que el pacto histórico pues había perdido porque no logró cohesionar las fuerzas suficientes para construir una propuesta partidista o de coalición realmente seria con candidatos viables y creo que desde ahí pues entró perdiendo. Por otro lado, pues, como lo han dicho algunos analistas, creo que el gobierno va a perder margen de negociación con algunos partidos que se quedan con grandes ciudades, porque va a haber presupuestos y burocracia suficiente para no tener que necesariamente negociar con el gobierno. Y por otro lado, creo que va a tener algunos problemas. Digamos que seguramente van a ser recurrentes las confrontaciones con Federico Gutiérrez, con Andrés Julián Rendón, que son el alcalde de Medellín y el gobernador de Antioquia respectivamente. Probablemente también va a empezar a haber un contrapunteo si avanzan en las investigaciones de Arturo Char, pues con Alejandro Char en Barranquilla. Y además creo que el gobierno sabe pues que pudieron haber hecho mucho más para consolidar la fuerza del pacto histórico, aunque yo no creo que haya sido del todo una derrota, creo que hayan tenido la tercera lista más votada en Bogotá, pues muestra que se están consolidando como fuerza política. También, por ejemplo, en Soacha lograron tener la lista más votada. En algunos otros lugares del país también sacaron concejales. Y bueno, creo que la izquierda está tratando de construir una fuerza política que esté un poco por fuera de Gustavo Petro, que ha sido pues la figura preponderante, yo creo que más importante de toda la historia de la izquierda democrática en Colombia.
pero que también ya estando en la presidencia, pues empiezan a preguntarse algunos por sus sucesores y hay todavía bastantes vacíos de liderazgo ahí. Creo que la derecha en todo caso también tiene algunos vacíos, pero pues con los resultados de estas elecciones logra como reconfigurarse un poco en medio como de lo perdidos que estaban siendo oposición en el Congreso. En mi percepción queda igual, pero con una puerta para negociar y para encontrar nuevos caminos que le permitan, especialmente en el Congreso, avanzar en cambios, no solamente para las regiones, sino también a nivel nacional. No comparto la postura de que el gobierno perdió y que esto es una muestra de que la gente no quiere al gobierno nacional y como que no siento que esa deba ser la lectura porque si lo vemos así, prácticamente todos los gobiernos nacionales han perdido siempre en las regionales. Uno debería comparar lo mismo con lo mismo, es decir, las regionales de hace 4 años con las regionales de esta vez. Y sí hay unas personas que llegan y repiten mucho con posturas muy, por así decirlo, tradicionales, pero seguimos viendo a los mismos grupos políticos ganando elecciones territoriales de manera relativamente fácil. Seguimos viendo a partidos tradicionales fuertes, como ha sido casi siempre. Y además tenemos una particularidad y es el exceso de movimientos y partidos políticos que también generan que muchas personas ya no se identifiquen tanto con ellos, sino más con las personas, algo que se vio, por ejemplo, en las elecciones en Bogotá, donde el tarjetón no tenía ningún partido tradicional con candidatos, todos eran movimientos nuevos o que vienen de corrientes tradicionales, pero que al final son nuevos. Y eso pues también es un hecho particular de estas elecciones, pero que no necesariamente van a ser por culpa o debido al gobierno nacional. Sí siento que también es una oportunidad para el gobierno que tiene un movimiento que fue fuerte en el 2022, pues consolidarlo más. El pacto histórico es como un conjunto de retazos que suele a veces, o en estas elecciones se notó que no estaban unidos en muchas cosas y que sea esta la oportunidad, si quieren de verdad ser un movimiento a largo plazo y fuerte, pues mejorar y consolidar más esas uniones. Si no, se va a volver simplemente un partido que logró poner un presidente y ya, pues sí, una coalición de partidos que logró poner un presidente y ya, y pues que eso bien o mal se los cobró estas elecciones. Mucha gente, digamos, ha dicho que este era un plebiscito para el presidente y que él perdió y él, bueno, saca sus mapas y empiezan a hacer cuentas, no solamente el presidente, sino también pues Daniel Quintero, bueno, Pico Gutiérrez, el Centro Democrático, pero pues en general yo sí siento y me caso con esta teoría de que las elecciones regionales no son un plebiscito para el gobierno de turno. Em, Creo que el único lugar donde había un plebiscito, porque él mismo lo puso así, fue en Bogotá y pues digamos la elección lo mostró contundentemente que al menos si se ponen en esas perspectivas, pues él pierde. Ah, bueno, y esto también ha sucedido en los gobiernos anteriores. Yo recuerdo en las elecciones de 2019 a Iván Duque también el Centro Democrático le cobró que les haya ido mal en las elecciones regionales. En 2015, cuando Germán Vargas Lleras era dueño de 2 ministerios, vicepresidente y en ese momento próximo presidente del país, a Cambio Radical no le fue bien en las elecciones regionales, entonces, pues nuevamente las lógicas regionales son diferentes a las lógicas de las elecciones nacionales. Pero de todas maneras, ¿cómo queda el gobierno? Pues digamos, obviamente en términos políticos que ha disminuido, a excepción de un par de departamentos en el Pacífico que son Cauca y Nariño, su movimiento político no ganó en muchos lados. Siento que es un poco cuentas alegres colincharse al triunfo de una persona como Carlos Amaya en Boyacá, que votó por Rodolfo Hernández el año pasado y que es un varón electoral y dueño de un clan político en su propia tierra, decir, no, ganó el pacto histórico ahí. Siento que una reconfiguración nuevamente de clanes políticos y de maquinarias que entienden muy bien la lógica local y que, a excepción de varios lugares, como por ejemplo los Santanderes, se tomó pues una parte del miedo al presidente, de su proyecto político, para llegar a las urnas y ganar, como fue con Jaime Beltrán y Juvenal Díaz. Pero creo que el gobierno queda en una posición en donde ya es necesario empezar a tender puentes y a volver a lo que era el Petro 2022
primera vuelta de abrirse a un espectro político y empezar a tender puentes. El Plan Nacional de Desarrollo se puede ver muy lindo en el papel, pero si no se articula con las regiones, queda en absolutamente nada. Y en esto hay filigrana política, en esto hay conversaciones difíciles, en esto hay reuniones complicadas de llevar a cabo, como la que van a tener los nuevos gobernadores y alcaldes con el presidente en las próximas semanas cuando vengan a Bogotá. Entonces ahí empieza, creo, que un nuevo momentum en el gobierno, y es el aterrizaje de estas nuevas figuras políticas ya como gobernadores, o sea, nuevamente gobernadores y alcaldes, para entablar relaciones con el gobierno. Y ahí sí es diferente a lo que yo diga o a lo que yo diga del otro lado, sino cuáles van a ser los consensos. Pues yo creo que para el gobierno es una elección difícil a la cual tiene que responder, porque en algunos lugares como Bogotá, el gobierno estaba diciendo que esta elección iba a determinar si el metro sería soterrado y elevado, y yo creo que el gobierno sinceramente planeaba que fuese Gustavo Bolívar quien ganara la elección, o al menos que llegara a una segunda vuelta, tanto así que llegó a decir que iban a hacer un plebiscito para el metro, que es más plebiscito que el que hubo en el 29, es difícil, pero siento que el gobierno ahora le toca reaccionar o tratar de sacar un as de la manga para ver cómo logra cumplir el resto de sus propuestas y su agenda eh, súper bien sacada hacia los próximos 3 años, a sabiendas de que va a tener obstrucción en algunas gobernaciones y alcaldías a nivel local. Bueno, yo creo que igual tiene 3 años el gobierno nacional para seguir implementando algunas políticas que ya venían en curso. Obvio, hay unas regiones del país donde va a ser casi innegociable, pues que Petro pueda tener como un margen de negociación. Sin embargo, va a haber algunas gobernaciones del país donde va a poder negociar, y sí creo que los territorios donde gana el gobierno nacional, Nariño, Amazonas, Cauca, con el gobernador de Soy porque Somos, sí dan un poco como de luz también por las agendas que él tiene priorizadas para estos años, ¿no? De hecho, en las palabras de Petro, él habla sobre el tema de justicia climática, y justicia climática pasa por el tema del Amazonas, pasa por el tema de drogas, que tiene una interrelación entre justicia climática y drogas, tanto en Nariño como en Cauca. Y también creo que, por ejemplo, en Cali, creo que eso es muy importante analizarlo, es el poder de las juntas de acción local. En Cali el 70%, pues según lo que reportó Gabriela González Pozo, la consejera de Juventud, y también como los datos preliminares de la registraduría, las curules de ediles de las comunas de Cali son del pacto histórico más del 70%. Tienen 2 curules en la Asamblea del Valle que no tenían antes, y eso también creo que es un indicador de que igual el estallido social, por lo menos en las bases, y esos liderazgos que se movieron, y esos nadie y esas nadie de las que hablaron en su momento Francia Márquez y Petro, siguen estando, que es, si lo comparas, por ejemplo, con Antioquia, que Fico logró con su partido el 24%, casi el 24% de JAL. Hay una oportunidad y un margen de acción si se cambia más la estrategia de construcción de masa crítica hacia lo barrial, que en los niveles de gobernaciones o en los niveles de consejos, que igual hay ciudades donde no le fue mal, solo que obviamente pues se vende como un triunfo, y creo que eso es una crítica también a estas elecciones, y es como un triunfo cuando son elecciones muy distintas, ¿no? Las elecciones presidenciales son muy diferentes a las elecciones locales, y esa narrativa de era un plebiscito contra Petro es como en qué momento salió eso. Va a haber gobernaciones con las que va a poder negociar, por supuesto. Hay unas gobernaciones con las que no va a poder llegar a ese tipo de negociaciones, pero tiene también departamentos que pueden ser interesantes. La gobernadora de Chocó, que además le gana al clan político de siempre, que es una mujer que además tiene pues el apoyo sí, o sea, el apoyo de otras bases sociales que la gente no se esperaba. Creo que también es como un contraste entre la Colombia que sufre conflicto armado interno, que tiene pues unas desigualdades profundas en muchas cosas, pero que igual como que da un giro, no tanto independencia, pero sí que es un mensaje a lo que pasó en las elecciones nacionales de, bueno, no, o sea, hay posibilidad también de transformar la política y de entender también cómo llegan estas gobernaciones. La de Chocó, Nubia Carolina le gana el clan político, pero igual está en el Partido Liberal,
nosotras logramos conocer a una que era candidata a la gobernación en Chocó, que se sumó a la campaña y se adhirió a la campaña de Nubia Carolina, y tenían muchas mujeres que incluso lo tienen en su plan, o como en el eslogan de su campaña, ese es el momento de las mujeres. Y creo que eso es muy importante para un departamento que tiene feminización, racialización de la pobreza, que ha estado olvidado y que le abre un margen de negociación a Petro en un Pacífico, en una zona occidental del país olvidada, en el Amazonas, que pues básicamente es muy importante, pero no tiene la vista como la mirada de nadie. Em, pero sí, pues contra unos clanes que seguramente no van a negociar con él o que lo va a tener más difícil. A nivel de alcaldías, pues en las alcaldías, a ver, como la lógica partidista en Colombia no es una lógica de partidos con ideologías, son casi que máquinas de avales o tienen una ideología que cambia muy fácil. Un día son de centro, un día son de centro derecha, puedes encontrar un territorio donde son progresistas y otro donde no lo son, pero también en temas de las capitales de los departamentos, pues llegan los partidos de siempre, cambio radical, liberal, conservadores, el centro democrático, la Alianza Verde con toda esta, como, esta forma distinta de pensar en el país, partido de la U, y pues bueno, como es un poco como el panorama de lo que le va a tocar como al gobierno nacional negociar. Yo creo que en este análisis político, y es un tema de despersonalizar la política, ese es el gran error que ocurre cuando hacemos este tipo de análisis, y es que criticamos mucho la personalización del líder, que por supuesto un líder carismático como Petro o un man como Lula, pues sí marcan la parada política, pero creo que hay un ejercicio en entender que detrás de un presidente hay ministerios, hay direcciones, hay viceministerios, y no se puede borrar el papel y el trabajo que hacen esas personas para consolidar proyectos de país, que es lo que deberían hacer desde alcaldes, concejales, gobernadores, presidentes, etcétera. Y creo que hay resultados del gobierno nacional que van a beneficiar a lo local, a los clanes tradicionales, a los partidos políticos tradicionales, como el Sistema Nacional de Cuidados, como una política de drogas, como un enfoque de justicia restaurativa. En el caso, por ejemplo, de la Ley de Utilidad Pública de Justicia para las mujeres que están en la cárcel por delitos asociados a hurto o estupefacientes, pero que son cabeza de hogar, que además, si no tienen un enfoque de justicia restaurativa, lo que hacen es mantener el círculo de precarización y de pobreza. Y sí creo que esa más bien debería ser la narrativa de estas elecciones. A mí la narrativa de vencedores, pues me parece que ha sido, y que hay muchos ejemplos del mundo que muestran el daño que ha hecho. Uno de los conflictos actuales de los que no voy a hablar también responden a esa narrativa del vencedor, de yo impongo mi visión cuando es un proyecto de país, ¿no? Y en la democracia se negocia entre opuestos. Pues mira, yo creo que más allá de que el presidente haya salido a decir que tiene más aliados en las gobernaciones o más gobernadores, miembros de partidos de la coalición de gobierno, por ejemplo, eh, pues yo creo que el gobierno queda como ante una disyuntiva, sobre todo. Queda golpeado simbólicamente, sobre todo por la derrota de Bogotá, porque pues el presidente se movió tanto que fue hasta China, imagínese, para tratar de imponer el tema del metro y demás. Entonces, pues se movió mucho y eso tiene que ser golpeado, pero más allá de eso, yo creo que queda con una gran disyuntiva. Y es, ahora que se rebarajó, digamos, el poder regional, en algunos lados manteniendo los mismos poderes o las mismas estructuras, más bien en el poder, ¿no? Como pasa, no sé, en la gobernación de Magdalena, en la gobernación de Cundinamarca, en la de Boyacá, en la del Tolima, en varias. En otras, un cambio clarísimo, como lo que ocurrió, no sé, en Cali, en Medellín, ¿no? En las alcaldías, digo, en Bucaramanga. Más allá de eso, como ya rebarajado, ahora sí es la disyuntiva de, bueno, vamos a trabajar con esta gente que muchas veces son aliados, ahijados o padrinos políticos de congresistas que no son precisamente afines al gobierno, o vamos y de verdad crear un acuerdo nacional, o lo que el gobierno va a hacer es mantener esa lógica, digamos, un poquito de amigo-enemigo y por lo tanto no va a trabajar con ellos. Eh, para lado y lado hay incentivos para trabajar juntos, ¿no? Los alcaldes y gobernadores de la gran mayoría de Colombia necesitan recursos nacionales, digamos, para sacar adelante en sus proyectos y eso le importa a sus congresistas y entonces tienen que ir a negociar con el gobierno qué va a pasar con las reformas, por ejemplo. Pero también, pues, de ese lado, decir, pues, y vamos a terminar apoyando un gobierno impopular según las encuestas, después de que en muchos lados quienes eran impopulares fueron muy derrotados en las encuestas, Verbigracia, Daniel Quintero, y del lado del gobierno, vamos a apoyar estos alcaldes y gobernadores que están aliados con estos congresistas que nos han dificultado el paso a las reformas anheladas por el Congreso, o, o no lo vamos a hacer y entonces vamos a tener quizás una oposición mucho más sonada en todos los rincones de Colombia. Me parece que es un dilema
que tiene que resolverse en los próximos meses, pero que es el fundamental para el gobierno en este momento. Es como una Bogotá sin sobresaltos, que bueno, también desde cierto punto de vista no me molestaría tener una Bogotá sin sobresaltos en medio de todos los sobresaltos a los que ya estamos en estos tiempos en Colombia. Bueno, ahora vamos a pasar a una tanda de, de tres preguntas relámpago. ¿Quiénes ganaron? Ganó Galán, ganó la ciudad en la medida en que logró mandar un mensaje contundente de decir, quiero cambios, pero no quiero que esto se patas arriba, ¿cierto? Lo quiero con cuidado. No solo Galán, ganó también el nuevo liberalismo. La alcaldesa perdió por un lado, pero ganó por el otro. Entonces la voy a mencionar en los que ganaron y ahorita mencionamos en los que perdieron porque ella perdió, pero ella ganó porque aunque su bancada en el consejo, la bancada de su partido se redujo, sigue siendo la bancada principal, incluso sin tener candidato a la alcaldía, y porque además Galán y Oviedo tenían una cercanía programática en muchos de los temas, y porque además de eso, pues el triunfo de Galán y Oviedo, si lo sumamos, pues son como 2,5 millones de votos, 2,100,000 votos, que es un mensaje durísimo contra la idea del presidente Petro de llevar a Bogotá hacia un metro subterráneo, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, ella también podría haber ganado. Yo creo que sin duda ganó Federico Gutiérrez, no solo porque se quedó con la alcaldía de Medellín, sino porque su partido, creemos, repartió varios avales y consiguió varias candidaturas. Además, creo que otro partido que me sorprendió en su desempeño fue En Marcha, que estaba de hecho en la coalición con el nuevo liberalismo en Bogotá. Es un renacer de figuras como la de Juan Fernando Cristo, que habían estado muy relegadas de la política nacional. Por supuesto que gana el nuevo liberalismo con el golpe de autoridad que da en Bogotá, un partido que hace parte de esta nueva ola de partidos creados a partir de una serie de interpretaciones jurídicas, más el tema del conflicto. Definitivamente creo que a pesar de la derrota que habían vivido hace un año de no lograr que su lista en el Senado pasara, pues la victoria de Carlos Fernando es un nuevo aire para ese espectro político. Y también creo que habrá que mirar cómo quedan particularmente los partidos tradicionales, el conservatismo y el liberalismo, que suelen ser muy fuertes en elecciones regionales y en municipios pequeños donde tienen una fuerza históricamente consolidada. Creo que básicamente esos son los ganadores, más de nuevo poderes tradicionales que lograron retornar o que lograron, más bien diría yo en el caso de Char y de Dilian Francisca, mantener la sucesión de poder porque los gobernadores y alcaldes que estaban eran también de su cuerda política, lo que significa que siguen construyendo una hegemonía electoral en esos territorios. Ganaron los partidos tradicionales, ganó la estabilidad, la venta de estabilidad como el conocido, el que ya sabemos cómo gobierna. Esto pasó en muchas regiones y en muchas ciudades del país, principalmente, por ejemplo, en Medellín, donde reeligen a una persona que ya está, en Cundinamarca, que también se reelige una persona que ya fue gobernador, lo mismo en el Valle del Cauca. Barranquilla pues sigue mostrando un poderío completo de una familia política, entonces gana lo conocido. Y eso puede también deberse a la incertidumbre que ha generado el cambio, el tener algo distinto en el gobierno nacional, entonces pues la gente prefiere lo conocido. Y siguen ganando los partidos tradicionales que tienen a su favor pues muchas maquinarias, muchas familias políticas que conocen muy bien cómo hacer política en las regiones. Entonces siguen ganando lo tradicional, y lamentablemente pues en estas elecciones particularmente perdemos mucho las mujeres. Creo que ganó una forma de hacer política muy tradicional en muchos lados del país. Los Char en Barranquilla, Dumek Turbay en Cartagena, Dilian Francisca Toro en el Valle, que si bien no mantuvo el caudal de votos que tenía hace 4 años con Clara Luz Roldán, pues ganó en los 42 municipios. Ganó una forma de hacer política muy pragmática en Cali con Alejandro Eder, que pues llegó impulsado sobre todo por una votación importante. Yo no sabía yo no esperaba una votación de más del 10% de diferencia con el Chontico.
gana una forma de hacer política tradicional muy pragmática también en Bogotá con Carlos Fernando Galán y su Expreso Galán. Siento que gana esa forma de tradición y maquinaria y creo que no se puede meter en la misma bolsa. Siento que, por ejemplo, lo que se está viendo en Medellín, donde creemos el partido de Federico Gutiérrez, no solamente tiene la alcaldía, las mayorías en el consejo, sino todas las juntas de acción local en las 16 comunas y 5 corregimientos. Eso nos dice algo de una forma de hacer política muy del establecimiento, muy mirando también un voto de opinión muy conservador que está en Antioquia, pero también eso lo podemos ver en un voto de confianza y un voto apalancado también en ciertos momentos y en ciertas bastantes regiones de Barranquilla con lo que ocurrió con el grupo de Alex Char. Siento que gana esa forma también de hacer política que venía siendo cuestionada bastante desde el año pasado con las elecciones al Congreso y a la presidencia. Y siento también que gana una forma de hacer política, un voto de opinión que no es exclusivamente del progresismo o de la izquierda. Y el voto de opinión de derecha, como nos mostró Santander, nos mostró Bucaramanga y mostró Medellín, es un voto de opinión que también hay que ser leído, tenido en cuenta, estudiado, reporteado para entender de dónde viene. Y también nuevamente el voto de maquinarias, también ahí tenemos que empezar a ver de dónde y no empezar a ver, pero sí como escrutar mucho más, que no es solamente el voto por billetes, sino también hay eh, no sé cómo decir esto, pero sí siento que hay algo un poco más allá para entender, por ejemplo, fenómenos del Dechar en Barranquilla. Yo creo que ganan los partidos tradicionales, particularmente viendo los números del Partido Conservador y el Partido Liberal y el Partido de la U e incluso Cambio Radical. Lo que estamos viendo es que esos partidos tradicionales mm, eh, tuvieron o sea, demuestran por qué esa maquinaria continúa siendo activa y demuestran que a pesar de que en opinión no les vaya tan bien, son una parte del poder político que no se puede ignorar. Siento también que el centro político, como se quiera llamar, el centro con alianzas o el centro pragmático o incluso el centro solapado de derecha, como seguramente algunos los llamarán, eh, tuvo victorias y demuestra que es una parte importante de, del proceso político que muchos toman por sentado y que siento que aquí hay muchísimas oportunidades hacia el futuro. Yo siento que la derecha ganó, pero no ganó tanto como hace 4 años o como estaba defendiendo eh, hace, hace, hace 4 años por supuesto, el gobierno de Iván Duque ha dejado muy descalificada a la derecha en algunas partes, pero a pesar de eso, el Centro Democrático ganó en gobernaciones como Arauca, por ejemplo, Antioquia, su gran bastión. Entonces ellos salen ganando. Los los clanes políticos ganaron, las familias de siempre ganaron, las articulaciones y pues digamos como el análisis que se podría hacer de los BLEL, de los clanes de la costa Caribe, de lo que sucedió en Boyacá, permanece. Eso es como ganaron los clanes, los partidos políticos tradicionales y los líderes políticos tradicionales que habían pasado por escándalos y ya, como esos son los que ganaron. Pues es difícil evaluar, lo primero que diría yo, digamos, en Colombia como tenemos más de 30 partidos, nadie entiende quién es quién, hacen todo tipo de alianzas extrañas que varían de región en región. Entonces, pues es difícil decir qué partidos ganaron. Todos están empezando a decir que ganaron según alguna métrica distinta, ¿no? Que yo soy el que tengo más votos a la asamblea, que yo fui el que más crecí en alcaldías, que yo fui... Entonces, y con 30 y pico partidos, eso yo creo que ni siquiera vale la pena mirarlo y requerirá un trabajo muy, muy detallado. Pero en general creo que ganaron uno, las estructuras o grupos o actores, digamos, políticos locales en muchísimos lados, y también ganaron en general eh, aquellos candidatos opuestos a mandatarios que no les fue bien en el manejo de estos años, unos años muy difíciles por la pandemia, el estallido social y demás.
En general, creo que sí ganaron como personas que, mejor dicho, creo que el sentimiento general de votación fue votemos por más vale malo conocido que bueno por conocer. Votemos por gente que se haya desempeñado estos cargos o que esté avalada por ellos y que puede que no nos vaya a transformar el país, pero creo que es que esa no es la emoción del momento, sino que nos resuelva los problemas cotidianos, los problemas de seguridad, que en las principales ciudades son gravísimos, pero en muchas zonas rurales también están crecientemente más graves, los problemas de desempleo, de hambre que dejó la pandemia. Para mí, mi lado más pesimista, ganaron los operadores políticos regionales clientelistas, mostraron dientes y garras y rugieron y se pararon duro. Y ahí también tienes una amplitud de perspectivas. Tienes una Maya en Boyacá, tienes una Dilian Francisca en el Valle, pero tienes un Alejandro Char en el Atlántico. Ellos ganaron, cada uno en su turno, pero mostraron que la política en Colombia es de individuos con muchísimo poder y ese poder se refleja en grupos, casas, clanes, castas, clientelas y de alguna manera están retando al gobierno nacional a decirle, usted tiene la presidencia pero no tiene el poder político, como le dijo Gustavo Francisco a María Jimena Duzán en un podcast donde dice, no ganamos el poder político. Y tiene razón, no ganaron el poder político y esto lo recuerda. Y yo creo que esta clase política, por ponerlo así, ganó las elecciones, aprovechándose de dos cosas. Y primero, el plebiscito no fue tanto contra Gustavo Petro, fue un plebiscito antialcaldes y antialcaldes post pandemia. Entonces prácticamente todos los alcaldes de capitales grandes tuvieron un voto contra ellos porque pues casi ninguno fue capaz de hacer una labor decorosa en medio de una pandemia, pues ni en Colombia ni en el mundo. Fue muy difícil. Y eso contribuyó, por ejemplo, a un Dumek Turbay en Cartagena, que pues el tipo tiene, o sea, están tratando de lavarle la cara y decirle, no, ahora lo apoya el nuevo liberalismo. O sea, Dumek Turbay con el nuevo liberalismo va a ser capaz de ser un hombre honesto que va a devolverle a Cartagena su brillo internacional. Y uno dice, pero pues como pues en sus pasadas aventuras electorales no lo logró. De hecho, tuvo un par de problemitas de corrupción complicados con gente. ¿Quiénes perdieron? Yo creo que pierde el presidente Petro, pierde el petrismo en su conjunto, teniendo en cuenta que, por ejemplo, en Bogotá tuvieron cerca de 2,5 millones para la presidencia, eh, tuvieron una votación importantísima para la Cámara, como de unos 700, 800 mil votos, si mi memoria no falla, y para la alcaldía tuvieron solo 600 mil, y su lista al consejo, con candidato incluido, eh, a la alcaldía, pues logra una votación que le da 6 concejales, 6, 7 concejales, que es más o menos lo mismo que tenía si se suma lo de Colombia Humana y el Polo Democrático que están esta vez y todos los otros partidos que estaban en coalición. Pierde la alcaldesa en la medida en que no logró poner un sucesor directo suyo como candidato. Y yo creo que pues ese también es un golpe. Yo creo que en este caso pierde también el sector alternativo, que fue castigado no solo en Bogotá, sino también en toda Colombia. Y eso se ve pues en quienes quedaron como lo vimos el domingo en algunos municipios vecinos a Bogotá, donde quedó la mayoría otra vez gente de partidos tradicionales, eh, gente que ya había sido gobernadora, que ya había sido alcalde o alcaldesa. Entonces creo que ahí también hay una pérdida grande para el sector alternativo. Bueno, perdió Gustavo Bolívar. Creo que para Gustavo Bolívar es una pérdida absoluta el no haber logrado quedar, digamos que en segundo lugar al menos. Primero porque pues tenía el apoyo del gobierno, porque la injerencia de Petro respecto al tema del metro pues era directamente para apoyar su campaña y fue justo la semana anterior. Pero además porque siento que la gente se está desconectando particularmente en las grandes ciudades de las esperanzas que tenían respecto del gobierno. Y él mismo lo dijo, que lo sentía como un voto castigo hacia el pacto histórico. También creo pues que las fuerzas alternativas en general perdieron, pasaron de tener 10 alcaldías
a tener muchas menos. Creo que lo único que revalidó y que ya habría que preguntarse y cuestionarse si sigue siendo una fuerza alternativa es Carlos Caicedo en Magdalena. Y lo mismo pasa con Carlos Amaya en Boyacá, ¿no? Que uno empieza a ver una rutinización de las prácticas políticas de estos dos eh, líderes regionales que van más en camino de las prácticas de los partidos tradicionales que configuran grandes estructuras políticas, incluso maquinarias de mover votos, de poner transportes, de dar comida, que se alejan un poco de lo que uno puede considerar como alternativos. Y por otro lado, creo que otra gran pérdida pues es la de Rodolfo Hernández, que quedó inhabilitado y después de haber pasado a segunda vuelta, no logra llegar a la carrera final por la gobernación de Santander y queda en manos de un ex militar también profundamente opositor de Gustavo Petro, que es Juvenal Díaz Mateus, que también hace parte pues de una familia con cuestionamientos porque su hermano fue uno de los condenados por la GIS política. Sí, las mujeres seguimos lamentablemente perdiendo espacios, perdiendo la oportunidad de estar en cargos claves e importantes. Es increíble que de las capitales de los departamentos solo haya una mujer, y el resto, pues sí, sean hombres, además de que representan eso que es la tradición, ¿no? No son necesariamente personas alternativas o progresistas. Entonces sí pierden mucho las mujeres y, y los movimientos pequeños, o movimientos que tratan de tener otras posturas y que pues al final el sistema electoral en Colombia es difícil en el sentido de que tienes que alcanzar un umbral y entonces si no lo logras, pues obviamente quedas endeudado, pierdes en muchos casos la personería jurídica, o sea, como que es un reto fuerte y lo hablo, por ejemplo, en el caso de Bogotá, donde un partido como Dignidad pues no logra ninguna curul ni nada pues que le permita seguir en la carrera, entonces pues pierden esos pequeños movimientos, cosa como lo que le pasó, por ejemplo, a Estamos Listas el año pasado. Entonces es como mostrar que igual es difícil avanzar en eso, a no ser que sea eso de un nombre muy conocido, una familia muy conocida o partidos tradicionales que la siguen teniendo un poco más fácil. Yo creo que perdió un discurso de tenemos que hacer la política de forma decente, tenemos que hacer la política, todos los que votan por maquinaria son unos brutos. Sí, ese tipo de voto que se sienta en un trono de superioridad porque no es el voto tradicional. Y ahí estoy hablando, por ejemplo, de un Sergio Fajardo y Jorge Robledo con su partido Dignidad y Compromiso, que pues el resultado fue absolutamente desaparecido de ese movimiento en Medellín y en Bogotá pues fue estruendoso el fracaso de esa candidatura de Jorge Robledo, que tuvo apenas el 1% de la votación. También creo que perdieron lastimosamente movimientos sociales que venían con una fuerza interesante desde 2022. Me refiero aquí específicamente al movimiento Estamos Listas, que era el primer partido feminista y conformado por mujeres y disidencias sexuales en Colombia. Quedó completamente desaparecido del Consejo y la Asamblea de Medellín y Antioquia respectivamente. Siento que en algunos casos también hubo una pérdida para clanes tradicionales y aquí, digamos, hay que mirar casos muy específicos, pero, por ejemplo, en Chocó no ganó Patrocinio Sánchez Montes de Oca como se preveía, tenía 5 partidos avalándolo, una congresista que era su hermana, la maquinaria, digamos, política que han forjado durante estos últimos 20 años y ganó pues otra candidatura pues nueva, que fue la de Nubia Carolina Córdoba, que viene de las raíces de lo más pragmático y tradicional del liberalismo, pero digamos, ese fue un golpe duro. Perdieron las maquinarias en Nariño, por ejemplo, con Werner Zambrano, que estaba impulsado también por otros 5 o 6 partidos y le ganó Luis Alfonso Escobar, que venía del Pacto Histórico. Perdieron también clanes políticos en Casanare de Alirio Barrera, que había puesto 2 veces gobernador e iba a poner a su esposa y no ganó otra casa política. Es el lugar común, pero pues también perdió el Pacto Histórico porque lo decíamos en el principio, pues digamos, el presidente
puso toda la carne en el asador de Bogotá, y creo que eso también tiene que tener unas profundas conversaciones en esa gran coalición de partidos, porque lo que vimos durante la reportería en la campaña y en la precampaña es que nunca hubo organización para aprovechar ese momentum político que tenían en muchos lugares del país para sacar candidaturas viables, y terminaron en muchos lados peleándose, yendo, digamos, sus partidos apoyando a otros candidatos. Entonces fue bastante desordenado, y eso sí amerita reflexiones. En todos los que he dicho amerita reflexiones, pero en este, pues, obviamente por ser el partido de gobierno, la coalición de gobierno. Yo creo que definitivamente el gobierno o cualquier partido político en, en la coalición de gobierno sufrió una gran desventaja o partía con una gran desventaja. eh, y hay algunos partidos, como por ejemplo el Partido Verde, que esa ambigüedad frente al gobierno, o al menos algunos de sus alfiles, abiertamente criticando o oponiéndose al gobierno, no, pues no les causó tanto daño en esa elección, pero sí siento que si el presidente está saliendo a, a alardear de 9 gobernaciones, cuando en realidad pues, son 2 del pacto histórico y otras de aliados que ahora son parte del gobierno, pues yo creo que están tratando de, de endilgarse triunfos de otros que no les corresponde, como por ejemplo el del gobernador Amaya en Boyacá y así. Pero entonces yo sí creo que aquellos partidos con una afinidad política al gobierno actual, pues perdieron. Ah, no, pues las mujeres iban a perder desde el principio. O sea, el crecimiento de candidaturas, eso ni siquiera hemos dicho para analizarlo, ¿para qué? Pero el crecimiento de candidaturas inscritas era como casi el 2%. Si tienes un crecimiento de candidatas del 2%, no tienes listas cerradas, no tienes listas cremallera, era una utopía que las mujeres pudiéramos tener mayor participación, a pesar de que llegan gobernaciones en departamentos interesantes: Dilian en Valle del Cauca, Adriana Magali en Tolima, Rafaela en Meta, en el Cesar Elvia, Choconuvia, Sucre, Lucines, y también como el tema de investigaciones que ellas tienen, que creo que ese también va a ser un reto para Colombia. Y es que muchas personas que llegaron, o algunas personas que llegaron a cargos importantes, tienen investigaciones abiertas. Y hay que ver qué va a pasar con esas investigaciones. Si se guardan, si se archivan, o si se les da trámite, y si se les da trámite, entonces, ¿qué pasa con estas elecciones? Y eso es muy grave, ¿no? Es muy grave que todavía podamos pensar en un país donde personas que tienen investigaciones individualmente decidan aspirar. Yo creo que en la función pública tiene que haber un ejercicio de corresponsabilidad. Sí, obviamente a funcionarios y a funcionarias las investigan un montón, especialmente cuando están en cargos de toma de decisión, firman contratos, etcétera. Pero hay un sentido de corresponsabilidad con un país que está cansado, ¿no? Yo creo que en este caso perdieron, por un lado, los gobernantes más confrontacionales en general. Cuando uno ve a aquellos gobernantes que salían mucho a la lucha, al choque, el más obvio es Daniel Quintero, pero no es solamente él, ellos perdieron. Y en general la gente tendió, esto todo tiene excepciones, pero en general la gente tendió a preferir unos mandatarios más, si se quiere, con tonos más conciliadores, no necesariamente posiciones más moderadas, sino con tonos más conciliadores. Entonces perdieron ellos. Yo creo que también perdieron quienes desean y buscan cambios, digamos, de fondo y sustanciales en el país. La gran mayoría justamente por ser conciliadores, la gran mayoría de los elegidos no son personas que estén prometiendo un gran giro, lo que no necesariamente es algo favorable, ¿no? Que conste, estoy anotando quienes efectivamente ganaron o perdieron. Yo creo que perdió la alternatividad, perdieron, digamos, esa política cívica ciudadana que había tenido un avance en el 2019, perdió, además le tocó la pandemia, eso es muy triste. Y el gran derrotado para mí fue el Partido Verde. O sea, como partido político en lo que pierde fue el Partido Verde, que pierde varias capitales importantes donde ya tenía un acumulado político. A diferencia de lo que ha salido a nivel de juntas administradoras locales, de consejos y asambleas, el pacto histórico ganó en varios departamentos, cosas que no tenía antes. Entonces, por ejemplo, juntas de acción comunal, juntas administradoras locales en Cali fue un fenómeno importantísimo. Está como
como sembrando cosas que pueden dar a futuro en 4 años votos a nivel regional, digamos, propios, no a través de operadores políticos contratados para la ocasión, sino ya más propios. Eso hay que verlo con interés durante estos 4 años, cómo evoluciona. ¿Qué lo sorprendió? Digamos, la votación de Galán en conjunto es 1,5 millones de votos, es la votación más alta en la historia de la ciudad eh, para elecciones de alcalde. Sorprende el candidato, el concejal electo Edison Julián Forero, que logra casi 70.000 votos al consejo, histórica esa votación también. Eh, Me sorprendió la diferencia entre Federico Gutiérrez y Upegui en Medellín. Uno sabía que la diferencia iba a ser grande, pero no tanta. Me sorprendió la diferencia entre Rey y Nancy Patricia en la gobernación de Cundinamarca, también pues muy grande. Y yo creo que hay también una sorpresa y es que Bogotá en el momento en el que tenía la posibilidad de tomarse 2 vueltas para elegir alcalde, toma la decisión de que sea uno, pero adicional a eso, Bogotá, donde había funcionado los 3 tercios y donde la campaña se conformó en 3 tercios, pues finalmente tomó una decisión que no tiene, digamos, lugar a reinterpretación o duda, ¿sí? Fue absolutamente contundente, fue un masazo completo para decir, eso es lo que yo quiero. Entonces eso también me pareció importante. Y pues obviamente me sorprendió eh, lo mal que le fue a Gustavo Bolívar, pues por el ambiente que tenía, por la historia que él tenía como persona que podría haber sido interesantísima en la campaña, que una persona que es tan buena contando historias no haya podido contar una historia suya en la campaña también me pareció sorprendente. Me sorprendió gratamente lo de Chocó, creo que no lo tenía nadie en el radar, pero particularmente para mí es importante porque la maquinaria de la alcaldía estaba muy dispuesta para que ganara la candidata liberal y ganó la Alianza Verde. Conocí de cerca la pelea que dio el nuevo alcalde de Quibdó por su aval, eso me parece, me alegra. Me sorprendió realmente la distancia que Galán logró sacarle a sus dos contendores, creo que realmente nadie veía tal fuerza electoral y habría que buscar con cuidado la explicación de que haya logrado pasar sin problemas el 40% y que pues no logremos estrenar la segunda vuelta. Me sorprendió también Juan Daniel Oviedo, creo que es de las figuras nuevas de política que tiene como probablemente un gran futuro por delante, que está cosechando un capital político. Me sorprende también que el concejal más votado sea una persona que proviene de los motociclistas, una persona que yo personalmente no tenía en el radar y que hoy está haciendo noticia. Creo que muchas veces y después de que pasó lo de JP, los analistas pues estamos un poco fuera de base cuando empiezan a aparecer estos candidatos que no sabemos de dónde cosechan sus capitales políticos, pero que terminan siendo votos de opinión muy potentes. Y por otro lado, también me sorprende que Claudia López en Bogotá haya logrado mantener a la lista de la Alianza Verde como la más votada a pesar de perder curules. Creo que buena parte de los que se eligieron son cercanos a ella, lo que significa que va a ser una voz, pues que es una voz cantante en el partido y que seguramente ya todos la vemos como posible candidata presidencial en 2026. Y eso pues cuenta dentro de la fuerza electoral que ya ella tiene construida después de la alcaldía. Finalmente creo que es importante también que analicemos, por ejemplo, y me sorprendió para mal, la pérdida de espacio electoral de las mujeres. Creo que solo tenemos un par de gobernadoras y una alcaldesa en las 32 capitales, lo cual significa pues un grave retroceso para la representación de las mujeres y para lo que se había ganado hace 4 años. Me sorprendió. No, realmente, pues creo que lo que sí me generó mucha sorpresa, bueno, fue el alcalde de Tunja, porque además soy de Tunja, entonces pues me ha parecido muy chistoso toda la cantidad de memes que han salido frente a tener, sí, pues un alcalde ruso, una persona que no es colombiana, pero pues a nivel legal, pues
podía ser candidato, ¿no? O sea, si tú ya llevas un buen tiempo en el país viviendo y en la ciudad, por ley puedes aspirar a estos cargos, pero la verdad me sorprendió porque además Boyacá tiene últimamente una fuerza política grande que se representa en Amaya y que lograra llegar a alguien, pues, que no viene de la política, que es profesor, que sí se presentó bajo un partido de Roy Barreras, pero que bien o mal, pues no es como que tenga una trayectoria atrás, eh, pues lograr llegar a la alcaldía me sorprendió bastante. También en el caso de Bogotá, Oviedo, porque aunque sentía que Bolívar no era el candidato pues, más fuerte que pudiera representar el petrismo, pues, lo veía un poco más probable de quedar en segundo lugar y pues bueno, quedó Oviedo, que también, igual que en el caso del alcalde de Tunja, pues son personas que no tienen ese pasado electoral de salir, de volantear, de hacer campaña, que eso es bien pesado. Entonces, pues logró conectar con mucha gente y eso no esperaba que llegara a segundo lugar y pues esperar también qué hace en el consejo y cómo se comporta, que eso creo que va a ser clave para su futuro político si es que decide seguir lanzándose. Pero de resto muchas cosas eran de esperarse en muchas regiones. Tal vez, sí, como en Cali, Eder tenía uno todavía un poquito de incertidumbre de qué iba a suceder, pero pues sí terminaba siendo el más fuerte también por lo último que hizo en campaña. Entonces, no, esas dos cosas particularmente fueron las que más me sorprendieron. Me sorprendió la votación tan alta que tuvieron los Char en Barranquilla, me sorprendió que no tuviéramos segunda vuelta en Bogotá y que Galán ganara con esa cantidad tan grande de votos. Me sorprendieron votaciones, digamos, como la de Cali, que creo que también eso tiene que ver mucho con que Diana Rojas se bajó de la candidatura y adhirió a Eder, pero pues me sorprendió que fuera tan amplia la diferencia con Roberto Ortiz. Eh, me sorprendieron me sorprendieron los hechos tan profundos de violencia, tan específicos que tuvimos el sábado previo a las elecciones, digamos lo que ocurrió en Gamarra Cesar, eh, es una cosa que difícilmente se pueda describir o se pueda entender a la luz del fragor electoral solamente. Eh, Me sorprendió lo disminuido que está políticamente Rodolfo Hernández, en parte por terquedad, en parte por su salud, obviamente, pero digamos pasar de 800.000, casi 900.000 votos en Santander hace solo año y medio a sacar una octava parte de eso, que fueron como 140.000 votos, me pareció sorprendente. Y me sorprendió también el reencauche de las figuras políticas. Digamos, llevamos 2 años viendo a gente muy parecida en los tarjetones o la misma gente en los tarjetones. Ya teníamos hace un año a Dilian Francisca Toro en el tarjetón, a Federico Gutiérrez, a Alex Char, a Carlos Amaya, a Jorge Robledo, a Sergio Fajardo, a ¿quién más teníamos en el tarjetón? A Gustavo Bolívar, a Rodolfo Hernández. Ya los habíamos visto en el tarjetón hace año y medio, ya sea por elección al Congreso o elección a la presidencia, y volverlos a ver ahora me parece sorprendente, sobre todo porque no es un llamado de alerta también desde como ciudadanos, sino también como partidos políticos o personas políticas, y es dónde está realmente la renovación. Donde si veníamos desde 2021, 2019 hablando de unas renovaciones políticas, de Quijotes, de candidatos sin estructura clientelar y partidista, y 4 años después estamos viendo que el péndulo volvió a tener unas fichas muy, muy similares. Eso creo que se tiene que estudiar y tenemos que reportearlo y analizarlo con cabeza fría y saber de dónde viene esto y qué es lo que nos está diciendo el electorado nuevamente, porque no es solamente la lógica, digamos, electoral y de maquinaria y todo esto, sino tiene que haber otras razones por las cuales estamos en el momento político en el que estamos. Eso me parece, ya que me preguntas de sensaciones, me parece emocionante como ese reto periodístico de cómo vamos a entender lo que la ciudadanía y lo que los votantes están diciendo con estos votos. Y otra cosa que me sorprendió fue el voto de Fuchi, el motero, en Bogotá, el concejal más votado de Bogotá, por ende el concejal más votado de Colombia. Sí, 70.000 votos, bueno, 68.500 votos,
es una cifra que fácilmente te permite ser alcalde de una ciudad como Bucaramanga. Entonces, ese tipo de cosas también me sorprenden como para entender cuáles son esas organizaciones que estamos pasando debajo del radar, que no son ni movimiento social, ni alianza progresista, ni tampoco un voto de derecha, ni tampoco una estructura clientelar, sino es un grupo que viene de bastante tiempo, muy estructurado, que logra poner una opción política en el tarjetón y llevarla al consejo donde se toman decisiones. Eso me parece, y así podemos tener varios casos y toca mirarlos de forma muy puntual en los tarjetones, pero esos casos me parecen interesantes y me sorprenden que hayan llegado ahí. También el de, no sé, este señor Briceño que logró la curul para el Centro Democrático en Bogotá. Esas cosas puntuales me siguen sorprendiendo. Estábamos hablando anteriormente, a mí me sorprendió, por ejemplo, que algunos candidatos a alcalde que habían sido protagónicos de nuestra vida política, pues les fue mal o incluso peor que algunos de los propios candidatos al consejo que estaban lanzando. El ejemplo del Rodrigo Lara, de Robledo, también es muy claro. Me sorprendió que Juan Carlos Upegui logró su 10% en Medellín, pero que era Upegui y corredor detrás de Fico y un chorro de candidatos más con el 1%, porque no se retiraron de la contienda política mucho antes, pues no entiendo. Y por supuesto me sorprendió el desgaste de personas como Rodolfo Hernández, que tan solo hace un año había capturado 11 millones de votos, que está completamente desdibujado. También me sorprendió, por ejemplo, que el presidente saliera lanza en riste contra las personas que compran votos, no porque en principio sea mala la idea, de hecho me parece que es muy importante atentar contra ellos, pero pues lo hizo estratégicamente un par de días antes de las elecciones, yo creo que esperando capitalizar sobre ello. Y también me sorprendió, digamos, el muy abierto, y lo dije en la entrevista pasada, la muy abierta participación política tanto del presidente como de algunos exalcaldes y exgobernadores como Daniel Quintero y Carlos Caicedo en la contienda, y que parece que pues no tuvo mucho efecto como ellos deseaban. La votación de Galán, tan alta en primera vuelta, o sea, como que las encuestas no daban. E interesante también el proceso, ¿no? Yo también creo que en estos análisis siempre me impresiona eso, de verdad, como que yo digo, como soy mujer, porque me sigue impresionando esto, pero me impresiona mucho la invisibilización por parte de los medios de comunicación, con todo el respeto a ti y a periodistas del país que de verdad hacen un trabajo increíble, que siempre se habla del líder político, pero nunca se habla detrás de los procesos que hay. Y tanto Galán como Gustavo Bolívar, como candidaturas en todo el país, tuvieron una fuerza de mujeres organizadas haciendo campaña política por estos liderazgos individuales de los que se habla. Eso me sigue sorprendiendo y es como, no sé por qué me sorprende, ¿no? Como, no entiendo por qué me sorprende. Sorprendente la llegada con los porcentajes de las mujeres a las gobernaciones. Dilian, como el porcentaje era muy alto en las encuestas, 52%, Adriana Magali con el 58%, sorprendente de verdad, Novia Carolina, ganarle a un clan en esta región del país es súper difícil, ojalá le vaya muy bien, y sorprendente también pues la aceptación de Fico, de Char, que son como gobernadores que llegan con más del 70% a las gobernaciones. Eso habla mucho y tiene mucho por analizar. Eso, como, si bien las encuestas lo tenían y ya era eso como sorprendente, sorprende muchísimo. Es como, wow. O sea, wow, esta gente tiene demasiada aceptación dentro de la ciudadanía, mientras que en Bogotá o en ciertos círculos seguimos viéndonos al ombligo. Bueno, me sorprendió, como decía al principio, primero el tamaño de la victoria de Carlos Fernando Galán en Bogotá. Yo creo que estaba bastante claro que él iba a ganar, a menos de que algo extraordinario ocurriera, pero la dimensión sí me parecía inesperada, la verdad. Eh, Me sorprendió también que hubo menos problemas de, digamos, de lo que antes se llamaba orden público o de seguridad, y más de molestia ciudadana por fraude de lo que se esperaba. Yo no sé si usted se acuerda, pero antes, ¿no? En las semanas previas había una preocupación muy grande por si se iba a poder hacer la votación en todos lados, por si sobre todo los grupos armados ilegales lo iban a permitir, ¿no? Y estuvimos con el tema del plateado y de Argelia la semana previa,
como si fuera el gran problema, pero lo que vemos es que el lío fue de una inhabilidad y un supuesto fraude en Gamarra Cesar y problemas similares en Manaure, en La Paz también en el Cesar, en una cantidad de lugares, pero es mucho más una molestia ciudadana. Eso a mí la verdad me sorprendió y una relativa tranquilidad en municipios, no tengo ni idea, como Tibú, Cartagena del Chairá, la misma Argelia en el Cauca, que estábamos previstos que iban a ser como quizás lo más difícil de la jornada. A mí me sorprendió Chocó, ¿sabes? Mucho, porque no lo esperaba. Ya me han contado que la gobernadora electa es del Partido Liberal y que tuvo apoyo de varias iglesias evangélicas que tienen mucho peso en el departamento y que gracias a ese tipo de apoyos y sobre todo a que puso una campaña como muy centrada en las mujeres también, por algún motivo y alineación planetaria, derrotó a candidato de patrocinio Montes de Oca. O sea, el clan Montes de Oca no era fácil. Eso me sorprendió, ¿sabes? Y me sorprendió gratamente. Em, Me sorprendió el reincorporado que ganó una alcaldía también, porque fue como un proceso muy bonito. Yo no daba ninguna, o sea, una de sí. Y es bonito, digamos, su campaña fue muy comunitaria, tiene unas cosas también ahí muy interesantes. Y eso es de esos triunfos que uno lo alegran, ¿no? Uno de 144. Está muy bien. De resto, pocas cosas me sorprendieron. Bueno, el de Tunja, tanto que hoy estábamos hablando de, hombre, ¿será verdad toda la preparación de este señor? Y parece que sí, que el hombre era un estudioso muy dedicado. El alcalde, y el acento es increíble, ¿no? Es el mejor acento del mundo entre ruso y boyacense, es una cosa de no perderse. ¿Cómo describiría el nuevo mapa político del país? Es un país muy hacia centro derecha, derecha. Es un país donde el discurso de seguridad realmente se posicionó como la mayor preocupación. Un país donde las estructuras políticas revivieron. Un país donde lo alternativo pierde un espacio y pierde credibilidad. Un espacio político donde un país donde va a haber una mayor polarización entre el gobierno nacional y los mandatarios locales en la medida en que ideológicamente están muy lejos, pero que el gobierno nacional tiene el sartén por el mango para definir temas presupuestales. Sobre todo después de pandemia, el gobierno nacional tiene un rol muy de, de flujo de caja para las ciudades y los departamentos, y esa va a ser una gran pelea. Y es un país donde si el presidente y su equipo no logran darle un giro a esa visión de cambio, pues veo muy comprometida la posibilidad de que en las elecciones del 26 lo alternativo vuelva a tener un espacio de tanta relevancia como la que tuvo recientemente. Eh, yo creo que el nuevo mapa político del país sí viró un poco más hacia la derecha, porque pues la pérdida de los alternativos que habían cosechado buenos triunfos en el 2019 es evidente. Creo que en el nuevo mapa político pues definitivamente hay un desafío para el presidente, pero tampoco creo que vaya a ser como un rifirrafe constante. Yo creo que ya en este momento también el gobierno tiene presente el desgaste que trae, y en Colombia, a pesar de que muchas veces se dice que la descentralización no funciona, pues el margen de maniobra que tienen alcaldes y gobernadores es grande. Entonces creo que puede pasar que en lo nacional empiecen a pasar cosas y en lo regional haya una agenda totalmente distinta, y creo que por eso es que era difícil decir que esto era un plebiscito a favor o en contra de Petro, porque la gente en lo regional tiene otras motivaciones, incluso, no sé, votar por el muchacho concejal que se lanzó y es amigo, o por el concejal de toda la vida que ha mantenido el convenio del colegio, o el puesto de trabajo de mi hermana, de mi amiga, de mi tía. Que eso no lo vemos tanto como en las elecciones nacionales. Y pues sin duda creo que es un mapa político que es más tradicional, que está más en contra de las agendas progresistas. Lo ve uno en personajes como Jaime Andrés Beltrán, por ejemplo, como
Alejandro Eder, aunque creo que Alejandro es más de centro derecha, y pues finalmente creo que lo que ya han dicho bastantes personas de que es algo obvio y que es la política es pendular, pues se ve en este caso, pero tampoco creo que el mapa político haya quedado como definido de una manera tan clara, porque también creo que hay gente, por ejemplo, como Dilian Francisca Toro o como Alejandro Char o como Erasmo Zuleta, que ganó en Córdoba, que más allá de tener una ideología y que probablemente tienen posturas conservadoras, pues se mueven más por otro tipo de intereses mucho más pragmáticos en su ejercicio político. De nuevo, como lo dije antes, no me gusta comparar el año pasado con este, además por la cantidad de contextos distintos que hay, o sea, uno no puede asumir que el mapa político de las presidenciales con candidatos como Rodolfo Hernández y Gustavo Petro se pueden comparar con las territoriales, entonces prefiero hacerlo con lo que pasó hace 4 años y sí se ve una tendencia mucho más fuerte de partidos tradicionales llegando a más departamentos a comparación de lo que pasó hace 4 años. Entonces sí, ya en el mapa se puede ver mucho más sí, ese tinte de no que es que nos estamos volviendo derecha, pero sin más cargos claves e importantes quedaron en manos de partidos que se determinan de derecha. Pero sí siento que tenemos una incertidumbre y especialmente lo hablo por temas que han tocado los medios de comunicación frente al nuevo centro, muy grande, entre comillas, porque ya no sabemos qué centro, ya no tenemos determinado, y eso también se debe a la cantidad de partidos que hay, que ya no tienen una ideología clara, entonces se le puede llamar centro a cualquier cosa, lo cual es muy irresponsable y también complica mucho más la lectura de cómo queda el mapa político, porque uno, por ejemplo, dice, bueno, ¿qué es Carlos Fernando Galán realmente? O sea, ¿cómo lo podemos definir? Entonces, si es liberal, pues porque al final se llama nuevo liberalismo y viene de las posturas liberales, pues no va a ser pues la super derecha, pero tampoco lo veo en un centro izquierda, entonces pues más como centro derecha, pero entonces se empieza a desdibujar mucho lo que uno pueda determinar y eso sí, pues, a comparación de hace 4 años, pues es completamente distinto porque hace 4 años todavía teníamos un cambio radical mucho más protagonista, un partido de lado mucho más protagonista, y pues Centro Democrático Conservador y Liberal sí siempre han tenido ese capital muy definido. Entonces, sí hay una tendencia más a la derecha, pero siguen siendo muchas las periferias o los departamentos que están alrededor del mapa en las esquinas, pues que siguen votando mucho más, llamémoslo, progresista o de izquierda. Y sumarle una cosa a eso último, perdón, para que unan ahí. Y particularmente son los departamentos que más justicia social buscan, ¿no? Los más necesitados, por así decirlo. Entonces, siempre sí han sido como más de esas tendencias, que también, pues, en el caso de las presidenciales también se notó con la votación para Gustavo Petro en esos departamentos. Pues digamos, es un mapa político en donde tenemos por un lado unas fuerzas regionales muy establecidas, una oposición regional con intereses nacionales como la de Medellín y la de Santander, me parecen interesantes eso, y ahí hay un mapa político interesante. Creo que en el sur del país tenemos que estar con el sur, entendido como Nariño, la Amazonía y también Cauca, ver también que ahí hay un nuevo bastión del gobierno nacional con el pacto histórico que no se puede dejar de lado, y un mapa político en el centro del país con una fuerza importante que es el amplio mandato que se le dio a Galán. Ese lo diría, es como, lo siento más variopinto de lo que lo había sentido en momentos anteriores. No me iría con la tesis de no, el país se derechizó, esas cosas, porque creo que ahí hay bastantes matices, pero sí creo que hay una reconfiguración en donde las estructuras políticas muy bien aceitadas, muy bien manejadas en términos clientelares y de maquinarias, supieron reorganizarse, supieron rearmarse y volver a sus feudos electorales. Yo creo que el mapa político se complejiza. Yo no creo que hay una
hay una visión política más simple después de esto. Yo creo que después de esto, el juego de las alianzas, el juego de las candidaturas con múltiples coavales, 10 en algunos casos, pues va a generar un panorama político mucho más complejo y difícil de entender hacia adelante del que quizás con alguna sencillez hemos descrito algunos analistas políticos. Yo creo que lo que se viene es un panorama muy fluido, muy volátil, en donde no va a ser fácil, ya sea por la afiliación partidista o por sus actuaciones pasadas, tratar de predecir o tratar de adivinar o tratar de entender cuáles van a ser las movidas políticas de los distintos alcaldes y gobernadores electos. Yo creo que aquí hay muchas conversaciones, muchas alianzas pendientes y no porque cierta persona fuese de cierto partido, ahora pues la ciudad está yendo en una dirección. Me parece que aquí hay muchísima tela por cortar y eso hace que sea importante justamente darle un seguimiento con filigrana a la política local, quizás a un nivel que no lo habíamos hecho antes. Liberales arriba, ¿no? Sigue siendo un país, por lo menos en temas de consejos, que es muy liberal. En temas de asambleas como mayor, una diversidad mayor, pero sí se nota como la metida de mano del Partido Verde, del Partido de la U, que también es sorprendente eso, ¿no? Dilian lograr montar la fuerza política que logró montar en este ejercicio. En las JAL, nuevamente hay un panorama interesante. El Partido Liberal sigue siendo un partido muy importante en Colombia, pero sí creo que ahí en el mapa político hay que analizarlo en términos de, o sea, la foto de semana es básicamente la foto, aunque le faltan algunos manes, del país. Es una foto de personas que tradicionalmente han estado en la política, personas que tienen un recorrido, hombres que tienen además capital social, político, cultural y económico. Y ese es el mapa con el que nos va a tocar lidiar y con el que le va a tocar lidiar al gobierno. Hay un mapa político también que nos llama a estar muy atentos y atentas y es la injerencia de la religión en un estado que es laico por constitución. Y, por ejemplo, la llegada del pastor en Bucaramanga, pues deja mucho que desear y también analizar en profundidad cómo esa como interrelación de un país que estuvo en conflicto armado interno durante mucho tiempo y que de alguna forma se aferra a la religión para lograr sobrevivir, que es casi que comprensible, requiere un análisis que Brasil ya nos lleva muchos años en entender cuál es la injerencia de las iglesias dentro de la votación. No es un mapa, nuevamente, como que hay que entenderlo por niveles, no es un mapa desalentador en la medida en la que era previsible y era previsible también que estas fuerzas se reorganizaran en torno a un proyecto de país que ha comunicado muy mal y que tiene como procesos, cosas que se han hecho y que en ese error de comunicación pues tendrán un reto muy grande los del gobierno nacional en contar estos 3 años lo que se va haciendo en la medida en la que se va haciendo y por otro lado una contranarrativa de todas estas fuerzas diciendo no se ha hecho nada, no se ha hecho nada, no se ha hecho nada y seguramente como un ejercicio de articulación mucho más fuerte. Hay territorios donde de verdad las alianzas entre partidos era como todos con todos, ¿no? Todos con todos, todos con todas, nos metemos, nos hacemos ojitos. Em, Interesante ver al nuevo liberalismo en algunas regiones del país, pero también cuestionar las personas que llegan desde estos lugares. Entonces, sí, como yo creo que aquí queda una pregunta y es cómo transformamos la cultura política o cómo llegamos a una narrativa que claramente no es la narrativa de estar denunciando la corrupción porque no funciona, ni la falta de transparencia porque no le funciona a la gente. Esa narrativa ya caducó en Colombia. Y más bien cómo comenzamos a contar un proyecto de país que tiene que reducir las desigualdades y que ojalá estas personas que llegaron pues logren implementar políticas sociales en lugar de eliminarlas, ¿no? Que es la única forma de reducir las desigualdades en un país que ha concentrado el poder económico y político históricamente. Confuso, antes que nada. Digo, es un mapa político que no está claramente alineado. Son elecciones muy, muy difíciles de leer, primero. Segundo, vinculado al anterior, sumamente fragmentado. Es un mapa político donde los poderes locales realmente creo que se imponen de una manera muy fuerte. Eh, ¿No? Desde, no sé, el gobernador electo Rey en Cundinamarca hasta William Villamizar en Arauca, son poderes muy locales que de una u otra manera entroncan con lo nacional, pero que parecen estar desarticulados. No parece haber, digamos, ningún proyecto
de nación, ni de derecha, ni de izquierda, ni de centro, ni renovador, ni tradicionalista, ni lo que usted quiera, que haya triunfado. No, la victoria de Alex Char, pues más que una victoria de la derecha o de la izquierda, es una victoria del charismo. La victoria de Dilian es una victoria de Dilian y del dilianismo, si uno lo quiere llamar así. Entonces, en general, lo que sí veo es una fragmentación muy grande que, claro, va a ser más complejo por el lado nuestro, seguramente la comprensión, pero incluso por el lado más político de administración pública, el manejo, si se quiere, y la negociación de diferentes intereses. Entonces, yo sí lo que noto, sobre todo, una enorme fragmentación política. Queda un mapa político muy parecido al del 2015, menos Bogotá, y con una derecha fortalecida en Antioquia y en Medellín. Es un mapa político, pero sin embargo es distinto, porque yo siento que en este momento también esa clase política que se negaba a salir, o sea, que está retando al presidente, también de una u otra forma siente que la están presionando demasiado. Yo digo, bueno, ¿qué va a hacer el presidente Petro en esto? ¿Va a ceder? ¿Les va a negociar? ¿Se va a enranchar y no va a negociar? Ahora, negociar no es negociar la reforma a la salud, ni los propósitos positivos para este país, ni negativos. Ellos van a negociar burocracia, pura y dura. Es su lugar en el mundo. Y en eso sí, de cierta manera, el gobierno los ha asfixiado, entonces hay cierto desespero. Entonces, un poquito como el 2015, pero más desesperados, más ansiosos, más diciendo no vamos a salir de acá. Y Santiago, a mí eso me preocupa porque los antecedentes que tenemos en Colombia de cuando esas clases políticas regionales y nacionales, esto no ocurre solito, no es que los costeños son corruptos, se ponen tan ansiosas, no sale bien las cosas, o sea, no hemos tenido buenos resultados. Perfecto, pues muchísimas gracias. No, pues muchas gracias a usted, maestro. Esperemos que esta haya sido la mejor decisión para Bogotá y que en los próximos espacios de capital político podamos recibir con optimismo y con esperanza todo lo que se esté haciendo en la ciudad y en el país. A ti, Santiago, por la invitación y bueno, espero que estemos acá pronto y pues ya vamos a descansar un poco de este largo ciclo electoral en Colombia. Muchas gracias, Santiago. A usted, Santiago, y a todos los oyentes, un fuerte abrazo. A ti, Santiago, muchas gracias y bueno, vamos que vamos. No, ni más faltaba. Un abrazo, Santi. Y hasta aquí este episodio de Capital Político. Recuerden que todo lo que hacemos en Capital Sonoro, que tiene no solamente este podcast, sino muchos otros, pueden ustedes encontrar el resto de contenidos si buscan Capital Sonoro en todas las plataformas en las cuales ustedes escuchen podcast. Recuerden que todo lo que se hace aquí en Capital Sonoro se hace gracias al trabajo arduo de nuestra productora María Alejandra Cuestas, de nuestro periodista, investigador Juan Pablo Conto y de nuestro editor Cian León Bernardo González. Recuerden también que tenemos un podcast noticioso que sale todos los días en la tarde. Ahora un podcast es uno de los muchos formatos en los cuales se difracta, se divide y se expande el sistema noticioso del sistema de comunicación pública Capital, que se llama Ahora, y ustedes pueden encontrar todos los contenidos, incluyendo por supuesto nuestro podcast, a donde sea que miren y en donde sea que se encuentren. Pueden suscribirse también al boletín de noticias diario que va a llegar a su correo electrónico. De la misma manera, recuerden que esto es comunicación pública, es decir, nosotros no necesitamos ningún tipo de suscripción o no necesitamos financiamiento de nadie. Muchas gracias por pensarlo. Lo que sí es, ya que la plata se la va a dar a un proyecto independiente que en realidad lo necesita, a nosotros lo que nos puede dar es un empujoncito con la difusión, ayudarnos a recomendarnos en sus chats familiares y de amigos, en sus redes sociales, pegar el enlace, y si la plataforma en la cual usted escucha Capital Político y cualquier otro podcast que nosotros tengamos tiene la posibilidad de calificar, por favor denos una calificación. Ojalá buena, siempre y cuando le nazca. Muchísimas gracias por su audiencia y nos oímos en el próximo episodio al final de esta semana. Hasta luego. Capital Sonoro.